.gov.ar/agenda cultural. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad. Se ha sumado a la mesa Ricardo Fora, a mi izquierda, bienvenido. Hola, Ricardo. Y también tenemos al doctor, al neurólogo Alejandro Anderson, a propósito de lo que es una enfermedad que cada día ocupa mayor espacio, creo, en los medios, a partir de algunos casos muy conocidos, doctor. Ricardo, vos tuviste un antecedente familiar, creo que tu hermano tuvo un accidente cerebrovascular, ¿no? Sí, a los 10 años mi hermano mayor tuvo una embolia cerebral. Y cuando se despertó no podía hablar, no podía escribir, no sabía ni su nombre, tuvo que empezar de cero, aprender a hablar. Mi madre le puso un televisor en la habitación para que pueda así aprender a hablar y empezó de cero. O sea, y yo viví y sufrí todo eso con él, la desesperación que es tratar de comunicarse y no poder, no recordar nada. Por eso cuando vi lo que pasó otro día me puso re mal, me hizo revivir todo lo que viví en ese momento, y creo que a todo el mundo le pasó lo mismo, hubo mucha gente que también pasó por lo mismo. Le pareció una aberración dudar de una cosa así cuando alguien pasó por eso. La historia de tu hermano, ¿cuánto tiempo duró? O sea, ¿cómo acompañó la familia? Contame cómo fue el día a día. Fue peor porque también le agarró una hemiplegia. Así que tenía el brazo y la pierna derecha, que la mitad del cuerpo que no podía moverlo. Eso cuando llega a casa llegó bien, y a los 2 días que llegó a casa después de la clínica se le paralizó la mitad del cuerpo, aparte de que no podía hablar. Así que fue una lucha bastante grande durante muchos años. Vos, Ricardo, hablaste, de una embolia cerebral, ¿no? Sí. Doctor, eso y el ACV, ¿cuál es la diferencia? Miren, los accidentes cerebrovasculares tienen muchas maneras de expresarse. Por un lado, el cerebro recibe 1 litro de sangre por minuto, que es un montón. Y los accidentes cerebrovasculares son a la vez muy variados y a la vez muy frecuentes. 130 a 140 mil personas por año en Argentina sufren un ACV y es la primera causa de discapacidad desde ya. Ahora, hay de 2 tipos. Hay ACVs donde las arterias del cerebro se tapan. Esos son los isquémicos. Sí. Dentro de los isquémicos tenés 2 tipos. Los ACV donde la arteria se tapa en el lugar por un trombo, la famosa trombosis, y los ACV donde ese trombo se desprende, se empieza a formar, se desprende y después se enclava una arteria más chiquita porque no lo deja pasar. Esa es la embolia. Ese es, digamos, la tromboembolia. Claro. Y después están los hemorrágicos, que son el 20% restante, que es cuando una arteria se rompe. Ahí juega a veces la predisposición. Hay chicos que sufren accidentes cerebrovasculares y en general no es por desgaste, como lo tiene la gente de edad, sino que se trata de una arteria que vino mal formada, congénitamente, y que en algún momento se rompe. Ahora, doctor, le consulto. Yo voy a citar el caso de mi abuela, ¿no? Que en paz descanse, la quiero mucho. Mi abuela un buen día le agarró un accidente cerebrovascular y empezó a decir blo, 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 blo. O sea, no quedó paralizada con nada. Empezó a hacer un tratamiento de recuperación, ya era una persona que estaba en la tercera edad. Y nosotros somos 4 primos, ¿no? Y me acuerdo que a los 4 primos no podía llamarnos por el nombre, y hasta el último de sus días lo llamaba, yo era el segundo de los primos, ¿no? El grande grande, el grande chiquito, el chiquito grande y el chiquito chiquito. Y fue así hasta el último de sus días, donde evidenció progresos porque salió del blo blo blo, pero de repente dio hasta donde dio. Digo, el tema de la evolución, uno supone, no sé, el caso de esta chica Verónica Perdomo, que fue evolucionando notoriamente con el tiempo. ¿Ser más joven da mayor chance de la revancha o depende de cómo se registra ese accidente? Mira, son varias cosas. Por un lado, cuanto más joven es la persona, más plasticidad tiene el cerebro y uno tiene más posibilidad de recuperarse. Pero también depende del tamaño de la lesión. Y depende un montón de la ubicación del accidente cerebrovascular. Porque hay accidentes cerebrovasculares que caen en zonas del cerebro que son bastante mudas y prácticamente no se expresan. Y hay otros que son chiquitos, pero caen en lugares muy estratégicos y generan una gran discapacidad. Doctor, lo que vos comentabas, que es el área del lenguaje, sí, que en general está en el hemisferio cerebral izquierdo. Cuando una ACV cae en esa área, es cierto, puede no provocar una falla motora, puede no provocar una falla sensitiva, etcétera, todo lo que conocemos del famoso paciente hemipléjico, pero a lo mejor te genera una discapacidad por alterar el lenguaje muy importante. Y no es solamente el lenguaje que uno usa para, digamos, el que se escucha. El tema de la fascia es que se lesiona el lenguaje que usamos para pensar, el lenguaje interno. Ese es el kit de la fascia. Por eso, doctor, le quiero preguntar, Ricardo, ¿cómo se recuperó tu hermano? ¿Viste? 10 años, empezar de cero. ¿Cuánto tiempo le llevó a estar de nuevo a hablar con Ricardo de igual a igual?
Mucho tiempo. Aprendió, te digo, con la televisión. ¿Años? Sí. Y el problema de la mano también y la pierna, eso hasta el día de hoy no lo recuperó totalmente. ¿Ah, no? Él tampoco se ocupó mucho, porque había tratamientos para movilizar la mano y máquinas y aparatos y él tampoco... ¿Y cómo lo notás? Por ahí no tiene toda la flexibilidad completa. No, y al caminar te das cuenta también que renguea. Pero fue muy fuerte, fue muy duro para él, para toda la familia. ¿Qué edad tenías vos, Ricardo? Él tenía 10 años, yo tengo 5 menos que él, así que tenía 5 años. Me acuerdo que era el día de su cumpleaños. ¿El día de su cumpleaños? Estábamos en mi casa, en el jardín, estaba con todos sus compañeros, y estaba saltando con un Monesprint. En esa época se usaban los Monesprint, y saltando con ese Monesprint le agarró la embolia. Me acuerdo que mi madre lo agarró del piso. Llamó a mi padre para decir lo que tenía Jorge, mi hermano, y mi padre le dice, tomate un taxi a la clínica. Claro, yo entiendo en ese momento que sea tomate un taxi porque es más rápido llevarlo en un taxi que esperar que yo vaya a tu casa. Claro. Y me acuerdo la imagen de mi madre bajando en camisón, las barrancas de Belgrano, con mi hermano, tomarse un taxi, ir a la clínica, va a una clínica... Después lo ve que estaba boca abajo y viene un médico y dice no hay nada que hacer. Entonces mi madre lo agarra, lo levanta, se lo lleva al hospital. ¿No hay nada que hacer? Como diciendo, este chico se muere. Sí. Y todo eso lo había soñado una semana antes. ¿Quién? Mi madre. Todo eso que había pasado. Entonces, cuando escucha eso, ve al médico vestido de blanco que lo ve boca abajo en una camilla que dice no hay nada que hacer, lo levanta de la clínica, se lo lleva al hospital de niños y ahí lo salvan. ¿Y cuál fue el diagnóstico, digamos, o por qué, o la causa de que a un chico de 10 años le pase eso? Yo creo que al saltar en el Monesprint, los saltos hizo, no sé si provocó algo en el cerebro, que ya debería estar propenso para eso. Pero después le agarró tuvo una cortación aórtica, lo operaron por acá abajo, perdón, del lado del corazón. Tiene una cicatriz de acá hasta acá atrás. Y cuando se despertó, de la clínica, que pasó todo esto, no podía hablar. Claro, ¿es excepcional un caso como el del hermano de Ricardo? En general, en la gente joven, como yo les contaba, no juega el tema del desgaste, sino que juega el tema de alteraciones congénitas. Claro. Entonces hay chicos que tienen varias malformaciones vasculares en el cuerpo. Pueden estar en la aorta, pueden estar también en las arterias cerebrales. Y hoy en día, por suerte, tenemos tecnología como para poder ver esto de forma no cruenta, pero no hace tantos años que esto apareció. Muchas veces te vienen a ver al consultorio pacientes que te dicen, yo estoy bien, pero mi papá, mi tío y bueno, algún otro familiar más han tenido una aneurisma magnética, una tomografía. En general se empieza con una resonancia magnética donde se le pide un estudio, se agrega un estudio que se llama angioresonancia, que de manera totalmente incruenta se pueden ver las arterias del cerebro. Claro. Porque hace muchos años que se pueden ver las arterias del cerebro, pero te tienen que inyectar el contraste por un catéter que es muy... ¿Qué posibilidad hay que esto vuelva a ocurrir cuando por ejemplo, esta chica el otro día, que la pusieron tan nerviosa, que tuvo un ataque de nervios, ¿qué posibilidad hay que en ese ataque de nervios a ella le vuelva a ocurrir una ACV? Y mirá, si uno ve la estadística de los pacientes que ya tuvieron un accidente cerebrovascular contra los pacientes que nunca lo tuvieron, evidentemente que la chance de que se vuelva a repetir es mayor. Pero hay que analizar el caso... Y bajo estrés, digamos, hay más predisposición. Bueno, pero en general lo que es importante es que hoy en día uno puede atender a cada caso de manera individual y descartar que no haya ningún tipo de problema. Sí, pero en un momento de nervios, de estado de que le agarra atrás de nervios y de histeria, de estrés, por causa como tuvo esta chica, ¿no corre el riesgo que le hubiese pasado otra vez? Sí, te predispone un poco más, sobre todo la gente que proyecta cosas en el cuerpo, porque hay gente que... emocionales que puede disparar hay gente algo. que se pone nerviosa y, por ejemplo, le sube la tensión arterial, se le afecta mucho la frecuencia cardíaca. Hay otros que son como más fríos y repercute menos en el cuerpo, también importa eso. ¿Te vio el caso de Verónica Perdomo? Sí, es conocida. Sí, y claro. a ver, y a ella esta tensión, este nerviosismo que le generó estas peleas mediáticas, ¿le pueden ocasionar, no sé, un retroceso o algún tipo de trauma? No necesariamente. Si el resto, digamos, si la parte arterial ya la tiene solucionada, no necesariamente. Pero una persona que ya tuvo una ACV tiene la posibilidad de tener otra ACV. Una ACV, claro, una persona que la tuvo tiene mayor chance. Y bueno, pero... esa chance no es aumentada por un estado nervioso o por un estado provocado de la afuera que le produce un estado de estrés. El estrés, sí, el estrés aumenta la chance, pero sobre todo el estrés crónico, el estrés que uno mantiene a lo largo del tiempo. Porque en realidad todos tenemos estrés.
es. Cada situación nueva que uno enfrenta Pero justamente, es una si en situación un de programa estrés. está bailando en un programa donde hay mucho nervio, donde hay todo el estrés. tiempo una presión sobre la chica, Sí. y de repente la llevan a otro programa, y a otro programa, y otro programa, y la siguen poniendo nerviosa, y le hacen no creen en ella, encima le dan un ataque de nervios, ya llega un momento de que tanto nervio, corre el riesgo de que la otra se ve. Vos que tuviste la experiencia de tu hermano, la ves a Verónica, obviamente crees que tuvo una CB, o en algún momento dudaste, mira, habla más rápido que habla, más fluido. Me parece espantoso lo que hicieron, me parece abominable, me parece una... como dije otro día, una hijaputez. Me parece que ser muy malvado para hacer lo que hicieron. Muy malvado. No se confundieron, Ricardo, de repente. No se confundieron nada, no se confundieron nada. Qué casualidad que... No, yo Marcela, digo de Marcela, que la conozco. Digo, no soy amigo de Marcela, pero la conozco bien. Se confundió muy grande. Se confundió y no es una mina pero mala tampoco leche, pero tampoco pidió disculpas en el momento. Y cuando pidió disculpas, después al otro día, Listor también dijo, bueno, nosotros no hicimos nada malo. ¿Cómo no hicieron nada malo? Y dudaron de una enfermedad de una chica que estuvo a punto de morirse, chicos, por Dios. La pusieron en un estado de nervios en una situación espantosa. ¿Cómo van a decir que no hicieron nada malo? Y hago casualidad que el lunes, ayer, estaba graduado, que tenía algo fuerte también para ese día. Ayer fue martes. Perdón, martes. Tenía fuerte para ese día y todo esto se armó para que también saliera esta chica primera a bailar para hacer todo un show off. Y tampoco le midió. Pero me refiero, acá tendría que haber hecho algo más... No tendría que haber permitido esto, y si Marcelo es el titiritero que maneja todo eso, no tendría que haber permitido que alguien dude o alguien diga una cosa así, y si lo hace y lo escucha en el momento, te calla la boca, pide disculpas, pero no deja que se llegue al momento de nervio de esta chica. ¿Pero fue un accidente o fue algo preparado para la noche? Para mí fue preparado. Fue preparado, de la producción, no con ella. Sí. Pero fue todo preparado para que ella llegara a un estado así o que ella se hable del tema. Creo que se le dio de las manos. Sí, me parece además que no es una situación nueva, ¿viste? O sea, digamos, no. Lo que le pasó a Verónica, que ya fue, Rafa, ayúdame, fue hace por lo menos un par de años. Sí. Un par de años por lo menos. 2009, y todos los que estamos en el medio y la conocemos, yo me la acuerdo cuando trabajaba con Gonzalo Bonadeo en Teis Sport, por ejemplo. Después tuvo un programa con Chiche también. Todos sabemos, a ver, cómo despegó en la tele, el problema que tuvo y cómo le costó reinsertarse. ¿Sí? Entonces, digo, dudar ahora, si dudás, se hubiese dudado antes. Claro. Pero ¿por qué la duda ahora que aparece? Dudando de la enfermedad, me parece que lo que dudaba era de la recuperación, ¿no es cierto? Sí, Eso fue. bueno, está relacionado a la enfermedad. No, a ver, ¿de qué manera? O sea, usted como especialista, cuando la ve hablar a Verónica, acá vino creo un par de veces. A mí me te das sorprendió cuenta ver... cuando ella habla que dice, yo preparo, antes de salir a la televisión, a la cámara, preparo lo que voy a decir, entonces cuando lo prepara, habla perfecto. Cuando están en cámara y alguien la saca de tema y le cambia el tema, se improvisa, le cuesta. Ahí empieza a trabarse. Claro. Doctor, yo le he escuchado, ¿Usted cuando la ve hablar, qué siente que ve en ella? O sea, ve como un camino... que cuando habla tiene un tema neurológico secuelar en el área del lenguaje, tiene una secuela, tiene una fascia, por más que sea una fascia leve, las afasias siempre oscilan. Ayer dijo una cosa que se pasó de largo cuando dijo, yo tengo 60 años, y nadie lo escuchó eso, tengo 60 años, y lo dijo porque salió a decir 60 años, ahí tienen la equivocación con los números también. Yo pensé que tenía un cerebro de 60 años. No, ella se habló... confunde con las palabras. Se confunde con los números también. Sí, con los nombres, por ejemplo, no recuerda nombres, ¿no? La fascia es una falla neurológica cuando se lesionan las áreas instrumentales del lenguaje que están en el cerebro. Y ustedes vieron cómo es el lenguaje. Tenemos una parte comprensiva, ¿no? Todos escuchamos y entendemos. Sí. Y tenemos una parte más expresiva. Depende dónde se lesionen esos circuitos, la fascia va a ser o más comprensiva o más expresiva. Por eso es que hay diferentes tipos de afasias, hay muchos tipos. Claro. Puede haber días mejores. Cuando uno peores. ve y escucha a esta chica, evidentemente que se encuentra ante un paciente que tuvo una lesión neurológica y que le quedó todavía una parte de secuela. Pero puede llegar a pasar, por ejemplo, fuera de cámara, que ella hable naturalmente y hable mejor, porque no está pero no tiene la con presión de las nervios, cámaras, no obvio. tiene el estrés, y sin embargo cuando está ante las cámaras le cuesta. ¿Puede pasar eso o no? Sí, desde ya, aparte juega con el agotamiento, porque cuando uno tiene la lesión, uno pierde circuitos neuronales. Entonces, hay otras neuronas que están como sobrecargadas y cumpliendo la tarea de las que no están. Entonces uno se fatiga. Hay un esfuerzo. Cuando te fatigas empezás a cometer errores, porque todos, si estamos muy cansados, podemos llegar a trabarnos y equivocarnos. Suponga que es su paciente, que lo hubiese tratado usted a Verónica. Y de repente le dice, tengo esta posibilidad de ir a trabajar al bailando. ¿Usted le diría, hacelo?
o no te lo recomiendo? No, yo creo que es muy importante cuando los pacientes tienen estas lesiones que tengan esa zanahoria de la... O sea, pero una cosa es una motivación y otra cosa es una agresión constante que la pongan en una situación de nivel de estrés. De nivel de estrés no, tremendo. Yo no hablo del estrés, yo hablo de la motivación. Yo estoy hablando de la motivación y de la actividad. Pero obviamente sabiendo que uno tiene que cubrir cómo es el todos programa, los sabiendo la factores de agresión que riesgo. tiene el programa, sabiendo el problema y lo estresante que es y la agresión que tiene con el participante y lo que va a vivir en ese programa. No, ya, pero ¿Usted el estrés lo es un recomendaría? factor de riesgo. Uno tiene que cubrir más factores de riesgo. ¿Cuáles Uno son tiene que los cuidar demás? la hipertensión, si fuera diabética, Claro. si fuma, las adicciones. Uno tiene que cubrir todo el espectro de factores de riesgo, no solamente el estrés. O sea, el estrés es un tema, pero Ahora, el no hay que estrés es lo quedarse que a solamente ustedes en lo que eso. más les cuesta sacar la foto. Ahora, yo pensaba en el caso de Carlín Calvo, que también Sí, sufrió, inclusive más de uno. A Carlín le pasa justo antes de una obra de teatro, ¿no? Que estaba por estrenar. Sí. A ver, yo no sé, por ahí es hipotético lo que estoy planteando, sabrá el médico de Carlín. Puede ser también los nervios de una obra, es que exponerse a una situación donde por ahí... Claro, vos planteás, con la resonancia ves las arterias. Claro. Ahora, Claro, el estrés no, sí. no hay resonancia posible, no hay ¿no? resonancia de Lo que Para pasa ver lo es que estresado cuando uno atiende, cuando uno se encuentra de repente con un paciente que parece que está todo bien, ¿no? Y uno dice, el accidente cerebrovascular, y uno, claro, sale, ¿no? Porque a la luz sale más fácilmente el tema del estrés. Pero de repente uno lo estudia y se encuentra que tiene 400 de colesterol. O sea, en general uno encuentra factores de riesgo, además del estrés uno encuentra otras cosas que explican. ¿Está O no se sobrevaluado sabía y el el paciente estrés, fuma doctor? 60 cigarrillos por día. ¿Está sobrevaluado el estrés? Yo creo que sí, si O me sea, permite. el Sí, estrés claro, es un factor, pero creo que sí. Sí, yo creo que lo sobrevaloramos, ¿no? El efecto sobre la salud física y esos problemas. De hecho, es mucho peor que le cojas miedo a tener nervios para que no te coja un ataque cardiovascular. Porque entonces se produce un efecto paradójico y cualquier cosa te provocará más tensión de la normal. Porque vivís como con pánico o Exacto. con la paranoia de que te va a pasar algo. Exactamente, que es un problema que nosotros vemos también en las Eso es consultas. eso es el miedo al miedo, se llama. Claro, las ¿Cómo es? personas Se que llama han tenido... miedo al miedo. Es Cuando miedo al te miedo. agarra Sí. un ataque de pánico, Claro. después lo que te agarra es el miedo al miedo. Miedo a que te va a pasar de nuevo. Entonces ahí te agarra un estado de estrés que es producido por el miedo que te pasa de nuevo. ¿A vos lo Por lo viviste? tanto, hay Eso me, que- eso me lo explicó ayer mi psiquiatra. ¿Pero te pasó a vos el miedo al miedo? Me agarró un ataque de pánico por primera vez en mi vida hace 3 semanas en las cataratas. ¿Qué te pasó? Bajando, tenía que hacer un tour que tenía que bajar no sé cuántas miles de escalones para bajar al nivel de río. De ahí tomar un gomón que te da vuelta por las cataratas. Y yo iba con un bastón. Y cuando llego a la mitad de camino me agarró, se me cerró, no podía respirar. Me pongo a llorar, digo, acá me muero, digo, sáquenme de acá, llamen un helicóptero, hagan lo que sea, pero sáquenme de acá ya, le digo. Y sentía que me moría, me puse a llorar, me calmaron hasta que no me quedaba otra, o que seguí caminando, y tuve que tomar toda la fuerza y lo hice. ¿Te bancaste, te subiste al gomón, todo? Sí. Después cuando ayer llamé a mi psiquiatra, que me analizó durante 30 años, que hace años que no lo veo, por este estado, nunca me había agarrado un ataque de pánico, entonces cuando viene ayer me explicó todo esto y que después te agarra el miedo, lo que puede pasar después de un ataque de pánico es el miedo al miedo, después te agarra miedo a que te pase de nuevo. Claro. Entonces el estado de Vivís traumatizado en que vas a tener otro ataque de pánico. Exacto. Ahora, Entonces, eso es lo que tengo que trabajar. ¿Y eso cómo se trata? Perdón, ¿no? Pues esto lo que hay que hacer es, a nivel argumentativo, razonando, hay que dejarle de tener miedo, al estrés, está sobrevalorado. Tener un poco de estrés es normal, incluso te activa la circulación. Es decir, estos enfermos, cuando se recuperan, tienen que hacer deporte también. Sí, pero hay tienen que mantenerse, tienen que tener un poco de nervios. Pero Es el caso de ¿qué nosotros. pasa si hay un accidente? Esta chica haciendo un paso de baile, digamos, tiene un accidente, se cae como se cayeron algunos. Y se golpea la cabeza. Impacta su cabeza contra O sea, el piso. los accidentes cerebrovasculares no son de origen traumático. No es una lesión del cerebro porque uno tuvo un Impactó, choque. claro. Son, digamos, tienen otro origen. Por eso, teóricamente, ahí está un poco una circunstancia parecida a la de la gente normal, digamos. Uno sí, si uno tiene un golpe en la cabeza muy importante, obviamente que puede tener una contusión Ahora, una de cerebral. las causas que pueden provocar una CB, yo una vez leí que pueden ser las pastillas anticonceptivas, ¿puede ser? Sí, en general como se asocian al tabaquismo y depende el anovulatorio del que estés hablando, porque algunos tienen dosis bajas, en la medida que les han ido bajando las dosis se achicó mucho el riesgo, pero en las formulaciones antiguas sí, ahí aumentaba mucho la chance, eso es cierto. Las nuevas Bueno, no.
No. Vamos a compartir algo que pasaba en Animales Sueltos hace no mucho tiempo, cuando Malena Valenzuela, la hija de Mariquita, se presentó y estuvo hablando ahí con Alejandro Fantino, contando ella cómo padeció el accidente cerebrovascular y cómo fue saliendo. Por suerte es alguien que también puede contarlo y con muy buenos resultados. Antes te digo, planificaste tus vacaciones, Good Time Viajes, tu mejor opción, todos los destinos, atención personalizada. No lo dudes, llama ahora al 4115-2300 o entra a www.goodtime.tour.ar y viaja con los que saben. A mí me costó mucho comenzar la recuperación. Yo empecé a caminar, porque yo después del derrame dejé de caminar, dejé de hablar, era como empezar de 0, 0, 0. Entonces como que me costó mucho empezar. Un ACV sucede cuando se detiene durante más de unos pocos segundos el flujo de sangre y oxígeno a una parte del cerebro. Me cuesta mucho, y antes me costaba mucho más, armar bien las oraciones. Ajá. O sea, por ejemplo, yo conozco... Pero no se nota y sé... nada. Yo no te sí, noto, bueno, sí. pero yo antes no era así. O sea... ¿Cómo eras? Y yo antes era polvorita. O sea, yo hablaba todo el tiempo rápido, 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 rápido. Y ahora me es muy difícil porque lo que yo te estoy diciendo, a la vez estoy pensando lo que te voy a decir en 2 segundos. Igualmente, bueno, ella lo vive internamente. Ahí se la ve una chica que tuvo una recuperación asombrosa. Perfectamente una recuperación normal, sí. como se lo planteaba Ale, ¿no, doctor? Bueno, ustedes saben que... Ahí no se nota ninguna secuela. Si ella no te cuenta todo el problema, la verdad. Digamos, que uno no tenga secuela no significa que no haya tenido una ACV. Claro. Hay algo que se llama accidente isquémico transitorio. Uno puede tener una parálisis completa de la mitad del cuerpo y 15 minutos después no tenerla. Y eso es una señal de alarma importantísima porque en la tercera parte de los casos se te repite y en la otra tercera parte de los casos se te instala definitivamente. Cuando te pasa eso, uno tiene que ir a consultar rápidamente para impedirlo, para prevenirlo. Es decir, que uno no tenga secuela no significa... Doctor, que no hay una tenga manera secuela. didáctica de explicar por qué a veces una persona cuando no se toma alcohol y está medio alcoholizada le cuesta llegar a la palabra esa que quiere llegar, casi como si hubiera tenido un accidente cerebrovascular. O lo que le pasaba a mi abuela, era más fácil decir Martín que decirme hasta a mí me cuesta cuando quiero ir a la categoría. Al grande chiquito, ¿no? La palabra... Claro, muchas veces nos pasa en vivo inclusive. ¿Cómo se puede explicar a la gente qué pasa por en un nuestra lado, cabeza? el tema del alcohol es como que tiene cierto efecto anestésico sobre las neuronas y al adormecer muchos circuitos neuronales, tenemos menos circuitos neuronales para coordinar el lenguaje, que es un acto muy, muy específico y muy difícil de hacer, y bueno, ahí aparecen las fallas. En el caso de tu abuela, hay afasias de tipo motora donde nos cuesta mucho la salida del lenguaje y nos quedamos con muy poquitas palabras. Y esas palabras, que son muy poquitas, tienen mucho significado para el paciente. Por eso a veces se manejan con 10 palabras y se enojan cuando uno no les entiende, porque usan esas 10 palabras para expresar Yo quiero todo lo que preguntar una sienten. cosa. ¿Hay alertas, hay síntomas o cosas que nos pueden pasar que nos hagan pensar que podemos estar por tener un ACV? Sí, uno tiene diferentes niveles de prevención como en todas las cosas. La prevención primaria es para la persona que está completamente sana, donde uno le dice, bueno, mirá, para cuidar tu cerebro, todo tu cuerpo, es importante que uno no sea hipertenso, que si la diabetes la tiene, la compense, el colesterol tiene que estar normal, no fumar, etcétera, todo lo que contamos los médicos. Ahora hay una prevención secundaria, que es la del paciente que tuvo lo que yo les contaba antes, el accidente isquémico transitorio. Cuando vos tenés una súbita falla, la mitad del cuerpo, dejaste de ver con un ojo, un dolor de cabeza no habitual, todos cuadros bruscos neurológicos que duran un ratito, eso es la señal de alarma para una... Yo había leído que un déjà vu puede ser un síntoma de Eso que... puede ser tanto una ACV como puede ser una forma de epilepsia. Y después está la prevención terciaria. ¿Qué vendría a ser un muy déjà vu, importante. perdón? Cuando sentís que ya viviste lo que estás viviendo. Lo ya vivido. Lo ya vivido. Uno, Eso yo he tenido. uno puede Todos. llegar a un lugar y que es el lugar de uno, la casa de uno y sentirla como extraña. Claro. O al revés, uno puede estar en un lugar donde Que nunca nunca estuvo estuvo, y sentirlo familiar. Eso es el déjà vu. O lo de la situación vivida o nunca vivida. Eso tiene que ver con una falta de sincronización entre estructuras de los dos hemisferios cerebrales, pero a uno se le puede dar por una falla estructural dada por una ACV o por una falla eléctrica y transitoria por una forma de epilepsia. Y quería agregarte algo más. La prevención terciaria, que es muy importante. La persona que está dentro del accidente cerebrovascular, hoy en día nosotros tenemos cerca de 4 horas de posibilidad de destaparle la arteria y dejarlo sin ninguna secuela. Es muy importante. 4 horas. Es mucho tiempo. Es un Claro. montón.
Imagínate que una persona sufre una ACV, Sí. hemiplegia, la Sí. típica. Sí. Entonces hay que llevarlo rápidamente a un centro especializado, se hace tomografía, resonancia magnética, confirmamos que es isquémico, que se tapó la arteria y podemos usar trombolíticos que disuelven el trombo. Pero tenemos hasta 4 horas y media para poder hacerlo. Claro. Es terrible, a la vez es terrible, parece mucho tiempo, pero no sé. Yo digo que la gente, lo que me pasó a mí ayer cuando vi todo este tema de la Perdomo, y también a mucha gente como a la madre, como a María Valenzuela, que llamó a intrusos indignadísima, me pasó a mí y le pasó a mucha gente que ha pasado por una ACV o gente que ha tenido familiar por una ACV y sabe lo que significa tener un familiar que ha sufrido eso. La indignación que nos produjo todo esto del programa y lo que yo tengo mucha bronca. Te noto con mucha bronca, ¿no? Yo tengo mucha bronca. Ricardo, vos sabés que en Primicia Ya, la página de internet de Espectáculo General, hacen encuestas, ¿no? Para la gente que ve la página. Y preguntaban en el caso de Perdomo qué les parecía, daban 4 opciones. Creo que un 80% dijo es una falta total de respeto. No es una falta, el 80%, es una falta de respeto, hay que ser muy malvado para poner a una persona en esa situación. Hay que ser muy malvado para llevar a una persona a ese estado, desconfiar de esa persona, armar todo esto para que esta persona se sienta mal, le agarre un ataque de nervios, al otro día llevarla de nuevo al piso para que siga midiendo y al otro día ponerla en el programa primera para que se hable del tema. Hay que ser muy malvado y la persona que maneja ese programa, si está escuchando una barbaridad así, tiene que parar a la primera persona que habló de eso y confío, tiene que parar y decir, callate la boca porque está diciendo una boludez. Eso mira que está diciendo una boludez. Y no solo eso, Ricardo, cuando... Pero deja el micrófono abierto, sigue hablando y sigue dejándolo hablar porque le piensa que eso lo va a medir. Entonces, y cuando no midió y ella quería contar historia, le dijiste, no hay tiempo, le dicen. Eso fue tremendo. ¿Hasta qué punto? No tenemos tiempo, le ¿Hasta qué punto quieren que, por rating, que quieren que se muera alguien? ¿Qué están esperando? ¿Que le haga un ataque como le agarró esta chica el otro día en medio del programa? ¿Y qué hace el cabezón para pedir disculpas solamente? Bueno, en ese caso, el que tenía la reacción inmediata era Listor. ¿Sabes qué tuvo como positivo de todo esto? Que si no hubiera pasado este límite que violó seguramente la televisión, no estaríamos hablando de algo que está bueno divulgarlo. Está bueno pasarle a la gente los datos. ¿Cuánta gente escuché que viendo, gente que ha tenido ACVs y viendo toda esta situación han sufrido y les ha agarrado no un ataque de estrés, pero les ha agarrado un momento de estrés por haber vivido lo que vio esta chica solamente viendo esto? Mucha gente que ha pasado por ACV, mucha gente, familiares de gente que tuvo Doctor, a usted como médico, ¿le da bronca que se dude de una paciente que esa situación está mal, pero yo, digamos, trato de sacar lo positivo de todas estas situaciones, así como, bueno, muchas personas famosas y conocidas estos últimos años, claro, como hay tantos, han tenido accidentes cerebrovasculares. Bueno, de eso sirvió para que la gente conozca más, tome conciencia y empiece a prevenir. Bueno, es un beneficio colateral, digamos. Va más la gente a pedirle que una resonancia. Ahora, doctor, ¿le puedo citar un caso? ¿La gente se cuida más ahora? Yo tengo muchas más consultas donde los pacientes, digamos, están como más alertas y vienen a verte. O más paranoicos. Bueno, no, lo que pasa es que hay de todo, pero por ejemplo, fíjate, hace un par de semanas vino a verme un chico muy preocupado, pero era un chico joven, un chico sano, había hecho un ejercicio en un gimnasio, estaba con un dolor de cabeza no habitual, porque nunca le dolía la cabeza, y que esta parte es interesante para que vean todos los mecanismos que hay para poder provocar un accidente cerebrovascular. Él había hecho un giro de la cabeza de mucha velocidad y se había desgarrado la arteria carótida. 18 centímetros de la arteria carótida desgarradas, porque las arterias tienen 3 capas, se le había soltado la capa interna. Yo le pedí un estudio, eso apareció, se le colocaron 2 stents, estamos hablando de un chico de menos de 30 años, ¿no? Se le colocaron 2 stents y todo perfecto, 0 secuela. Pero si el chico no hubiera venido, hubieran pasado más días, ese chico terminaba con un accidente cerebrovascular y seguramente importante porque era la arteria carótida interna. Ahora tengo 2 dudas, doctor. Tengo 2 dudas a partir de los casos más conocidos, ¿no? Mi ídolo musical, mi superhéroe de la vida es Gustavo Cerati, ¿no? Cerati estaba en Caracas, terminó un concierto, se empezó a sentir mal, rápidamente fueron los paramédicos que estaban en la organización del show y creo que a los 40 minutos ya estaba en la clínica más importante de Caracas, donde estuvo 3 días internado y al tercer día fue cuando ocurrió lo peor. Después de estar 3 días adentro de la clínica. Está el caso también del ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Alberto Balestrini, que tuvo atención médica la mejor enseguida
y sin embargo creo que está en un proceso de recuperación muy complicado también. Los accidentes cerebrovasculares no son todos iguales, digo, más allá de esas 4 horas y media que usted puntualiza. No, desde ya, no son todos iguales. Yo les repito, cuando uno se pone a ver la historia de cada paciente, uno termina encontrando muchos factores de riesgo. Hay siempre explicación para las drogas, cosas. doctor. Pero ¿cómo dentro de la Desde clínica? ya que las drogas, en particular la cocaína, es muy negativa. La cocaína estimula, da mucha máquina cerebral, cardíaca, y a pesar de esto, paradójicamente, achica las arterias. Entonces, las células requieren más oxígeno, pero tienen menos porque tienen menos irrigación. Entonces, es una causa muy importante, la cocaína y todos los derivados, Paco, etcétera, que lo hemos hablado acá también, de infartos cardíacos e infartos cerebrales en gente joven. Pero también el cigarrillo. Cuando nosotros tenemos personas de menos de 60 años y hacemos la estadística, la mitad son fumadores. ¿Pero cuál es la diferencia entre isquemia cerebral y accidente cerebrovascular? Porque me acuerdo que con Gustavo uno seguía los partes que iban dando las primeras horas de su internación y decían es una isquemia cerebral y parecía que no era tan grave. Bueno, en sí la palabra isquemia tiene que ver con que no hay sangre en una parte del cuerpo, ¿no? Porque es una isquemia cardíaca, una isquemia cerebral, etcétera. Pero a veces esa palabra, digamos, se confunde con infarto. Infarto es cuando ya las células se mueren por la falta de oxígeno. Y ahí entonces empieza a aparecer la lesión. Y por supuesto que cuando uno tiene un accidente cerebrovascular, además de la zona del infarto y de las neuronas dañadas, hay células que están como en una sombra, que dejaron de funcionar, pero que todavía tienen la chance de recuperarse. Por eso a veces cuando ves un paciente en el momento crítico y lo ves con mucha secuela, puede que poco tiempo después se recupere en gran parte porque tenía una gran parte de sombra donde las células se recuperaban rápidamente y no llegaron a morirse. ¿Se puede llegar a recuperar si tiene esas sombras de las células? Pero eso es en el momento agudo, eso es cuando estás en los pocos días de evolución. ¿Y en ese momento para usted, Cerati? Cuando un paciente supera más de 6 meses de evolución, en el caso de Cerati, y tiene una secuela muy Cerati importante, es mayo del 2010. ya en general uno piensa que las secuelas son definitivas. Me parece que ahí estamos en un territorio muy grave y no reversible. Desde ya no conozco personalmente el caso. ¿Y cuánto tiempo más puede estar en esta situación o en este estado, Gustavo? Miren, ustedes no tienen idea de la cantidad de gente que hay incluso en estado vegetativo, viviendo por años en la ciudad de Buenos Aires y en todo el mundo, cada vez más, porque en la medida que los cuidados médicos son más eficientes, es cierto que la gente puede vivir más tiempo y que más gente se recupera, pero también queda gente a mitad de camino que queda en estado vegetativo. En estos casos... También está el estado de mantenerlo en ese estado, porque se piensa que la ciencia va avanzando y va a llegar el momento que se va a descubrir algo que pueda sacarlo de ese coma. Y la contracara, Ricardo, es, este caso, doctor, ¿entraría, digamos, si en algún momento la familia tiene la voluntad en una de las hipótesis de muerte digna? ¿Uno de los casos de muerte digna? Cuando uno entra dentro del término estado vegetativo, obviamente no persistente, sino estado vegetativo definitivo, digamos, la legislación está apuntando a que uno pueda, digamos, poner a los pacientes dentro de la categoría de muerte digna. Claro, a Gustavo, yo tengo entendido que Gustavo se lo está estimulando diariamente con diversas terapias. Creo que desde el punto de vista hemodinámico está muy fuerte, está muy firme, por eso ya lleva como 2 Además años que está toda la parte emocional, afectiva, y la familia tiene todo su derecho. No, por supuesto, digo, en el caso de que cambie de opinión, por esto siempre Chicho, que bueno, lo acaba de confesar, ferviente admirador, ¿no? Su ídolo, Gustavo Cerati, siempre contaste cuál es la política, el pensamiento de la mamá. Sí, claro. Pero si en algún momento, no sé, decide cambiar, entraría en... Son todas decisiones muy personales. Claro. Muy personales. ¿Hay predisposición genética para una ACV? Digamos que sí, en muchos, o sea, tenés desde lo que es puramente ambiental, el paciente que no tenía riesgo, pero que tiene todos los factores de riesgo, cocaína, tabaco, hasta el alcoholismo. paciente que nace con una malformación vascular muy seria y por más que haya hecho todo perfecto, tiene una ACV. Pero eso perdón, ¿eso es hereditario o no? ¿O es, digamos, particular de ese individuo que nació? Puede nacer con una malformación vascular porque está determinada congénitamente, genéticamente. Pero también podés nacer con la malformación vascular porque la mamá estuvo en contacto con un tóxico o con un virus y entonces no se llegó a formar bien la arteria y también nacés con la arteria malformada y el mismo riesgo, pero no lo tenías determinado genéticamente. El caso de Carlín Calvo, ¿no? Que tuvo 2 muy fuertes, no tuvo 1, tuvo 2. Sí. Y Carlín lo habíamos visto recuperarse, poniéndole mucha garra. Volvió el sábado a la cancha de Boca. Totalmente. Se lo veo bien.
también, digo, con mucha pila, con una gana, lo que uno mira de Carlín es la gana de vivir que tiene Carlín. Sí, me imagino. Sí, más allá de los problemas que tuvo, que siempre está adelante, siempre está con proyectos, con teatro, con televisión, siguiendo sus pasiones. Igual como no Boca, es el mismo Carlín, o sea, no. él tiene unas garras impresionantes, pero tiene eso es lo que habla de la secuelas. fortaleza de la persona. Digo, cuando uno es un triunfador, a ver, es lógico que esté bien. Pero yo pregunto cuando uno le va mal, la vida te golpea. ¿Sabes quién le salvó la vida a Carlín? En En el último ACV fue su mujer, justamente eso quería hablar con el doctor, porque uno confunde muchas veces, porque él estaba previo a debutar en su obra, y los nervios que sienten los actores natural, y su mujer se dio cuenta que no eran los nervios naturales, creo que se hizo pis o algo así, y la mujer enseguida reaccionó y se dio cuenta de eso. ¿Y cómo nosotros podemos diferenciar cuándo son nervios, cuándo es un estrés? Por ejemplo, Perdomo, antes de salir a bailar, todo el mundo nos ponemos muy nerviosos. ¿Cómo diferenciar una crisis por tener ACV? Es que si uno tiene un síntoma neurológico, por ejemplo, la pérdida del control de esfínteres es un síntoma neurológico, entonces eso te alerta de que está ocurriendo una situación igual era normal. la mujer de Carlitos Olivieri, Sí, que es doctora. Sí, es médica, Claro. es Betty Villar, ella era la que estaba en el... Estaba, creo, la mujer de Ella Carlín también. Sí, no, pero la que se adentro dio cuenta del- fue la mujer de ella. Claro, porque estaba... Carlos lo vio raro a Carlín, como por los nervios, y fue Betty, y en el momento se dio cuenta que lo que estaba haciendo era una serie. Claro, ahora, A veces la los pacientes se recuperación. desorientan y se confunden. Yo, por ejemplo, vi un paciente ayer que se perdió dentro de la casa, lo trajo la mujer, trajo a su marido enseguida, y bueno, se hizo un estudio. Ese es otro y tenía síntoma. ACV. Y le pregunto, a ver, nosotros salimos para todo el país en realidad, pero... Para toda América. Sí, para toda América, pero digo, acá en el mundo capital, provincia de Buenos Aires, si llegamos a ver una situación así, ¿a dónde vamos primero? O sea, hay un lugar donde uno diga, no, acá vas a estar más seguro. Usted sabe cómo son las clínicas, los hospitales, digo, hay lugares donde uno se asegura que va a haber alguien en horario de las 3 de la mañana, 4, 5, 7. Siempre hay guardias. Digamos, uno, en la ciudad de Buenos Aires, uno tiene que llamar al sistema de emergencias de la ciudad. Hay otros pacientes que tienen su sistema de cobertura médica privada, otros pacientes tienen su obra social. Es que hay muchísimos sistemas de cobertura médica superpuestos. Lo importante es que cada paciente conozca cuál es el camino que tiene con su cobertura médica para compensar una urgencia. Y, por ejemplo, la gente de edad, la gente de mucha edad tiene que tener anotado o pegado en el teléfono, porque en el momento que hay una emergencia todos nos ponemos nerviosos y podemos olvidarnos de las cosas. Uno tiene que tener muy a mano, cerca del teléfono, ese número que lo puede salvar. Eso es lo importante. En algunos será el SAME y en otros será otro teléfono, pero lo importante es tener ese número a mano. Gracias, doctor, Gracias, doctor, por haber venido, fue muy claro. Gracias, doctora. Gallego, gracias, Caro, te vas a la radio. Dios se va a trabajar con Elefantino a la radio. Bueno, vamos a meternos en un tema muy complejo. Chicas, preparen.